Imagínate trabajar toda tu vida para construir algo grande y que el hombre que más amabas lo destruya todo con una sola firma. Gracias por acompañarme, soy Gabriel Cárdenas. Hoy te cuento lo que nadie se atrevió a decir sobre Cantinflas y ese documento que partió a su familia en dos. La noche del 20 de abril de 1993 cayó sobre Ciudad de México como cualquier otra noche de primavera. Tibia, silenciosa, sin presagios. Pero en una habitación de la colonia Lomas de Chapultepec, a las 9:25 de la noche, algo se apagó para siempre. Un hombre de 81 años dejó de respirar. Sin escándalo, sin cámaras, sin el estruendo que había acompañado cada momento de su vida pública durante más de 6 décadas. Solo el silencio de una habitación con las cortinas cerradas y el sonido de alguien llorando en el pasillo. Su nombre legal era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Pero ese nombre, para el mundo entero, no significaba nada. El mundo lo conocía como Cantinflas, el cómico más grande que ha dado el cine mexicano en toda su historia. El hombre al que el propio Charles Chaplin, con esas palabras exactas, sin exageración ni cortesía diplomática, llamó el mejor comediante vivo del mundo. El actor que protagonizó casi 50 películas. El icono cuyo apellido artístico no solo cruzó fronteras, sino que entró al diccionario de la Real Academia Española como verbo, cantinflear, hablar mucho y no decir nada. Piénsalo un segundo. ¿Cuántos actores en la historia del cine latinoamericano pueden decir que su nombre se convirtió en verbo? Ninguno. Solo él. Y sin embargo, lo que México no sabía esa noche, lo que las crónicas de los periódicos no contaron al día siguiente entre los homenajes y las lágrimas, es que Cantinflas no murió solo con su gloria. Murió con una bomba de tiempo escondida entre sus sábanas. Porque esta historia no empieza el 20 de abril de 1993. Esta historia empieza 7 semanas antes. El 4 de marzo de 1993. Una cama de hospital. Una habitación con la luz baja y las cortinas a medio cerrar. Un hombre que todavía respira pero que el cáncer pulmonar ya ha reducido a una sombra de lo que fue. Un hombre que en las pantallas de medio mundo había hecho reír a 3 generaciones enteras, ahora incapaz de incorporarse sin ayuda. Y alguien le acerca un documento. Varias páginas. Una firma al final. Ese documento cedía los derechos de explotación de 39 películas de Cantinflas, 39, no a su hijo, no a ningún descendiente directo, sino a su sobrino Eduardo Moreno Laparade. Según una versión, Cantinflas firmó con plena conciencia, con lucidez, con voluntad propia. Según otra versión, la versión que su propio hijo defendería durante 24 años sin rendirse, Cantinflas no firmó nada, porque ya no estaba en condiciones de firmar nada. Esa diferencia, esa grieta entre dos versiones de lo que ocurrió en esa habitación de hospital un jueves de marzo, iba a partir en dos a la familia más famosa de México. Iba a costar 2 décadas de pleitos en tribunales mexicanos y estadounidenses. Iba a vaciar una fortuna documentada de más de $70 millones. No, espera, algunos expedientes judiciales hablan de cifras que superaban los 90 millones cuando se suman los activos en bienes raíces. Iba a consumir años, abogados, sentencias y apelaciones sin fin. Y lo más brutal de todo, iba a terminar con la muerte de uno de sus nietos en un hotel de Tlalnepantla en 2013. Un joven de 21 años. Si fue suicidio o si fue otra cosa, eso todavía no está del todo claro. Y esa ambigüedad, ese silencio que rodea su muerte, dice más sobre lo que le pasó a esta familia que cualquier sentencia judicial. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que detrás de cada ícono que México convirtió en monumento, siempre hubo una familia que pagó el precio en privado. Cantinflas hizo reír a un país entero durante 60 años. Y su familia lleva 30 años llorando lo que él dejó atrás. Hoy abrimos ese expediente. Hay una declaración que lleva 12 años enterrada. Un hermano que sobrevivió, que guardó silencio durante una década larga. Y que en 2025, sin que nadie lo esperara, abrió la boca y cambió todo lo que creíamos saber. Pero antes de llegar ahí, hay que ir al principio. Porque para entender lo que se perdió, hay que entender primero lo que se construyó. Y para entender lo que se construyó, hay que ir muy atrás.
Más atrás de las películas. Más atrás de los contratos. Más atrás incluso del nombre. Hay que ir al 12 de agosto de 1911. Colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México. Una mujer llamada María de la Soledad Reyes Guizar da a luz a su sexto hijo. El padre es Pedro Moreno Esquivel, cartero. Un hombre que entrega cartas ajenas por un sueldo que no alcanza para nada propio. La familia va a tener 14 hijos en total. No 14 oportunidades. 14 bocas que alimentar con el jornal de un cartero en el México del Porfiriato Terminal, un país que ya se estaba desmoronando por dentro sin que nadie en el poder quisiera admitirlo. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nace en una casa donde el dinero no era una posibilidad lejana. Era una ausencia permanente. Y guarda ese detalle, porque esa pobreza de origen lo va a definir todo. La obsesión que vendría después por acumular, por construir, por no soltar jamás lo que costó tanto conseguir. La incapacidad brutal de los herederos para administrar lo que él levantó con las manos. Y el sentido casi enfermizo del valor del dinero que Cantinflas mantuvo hasta su último día sobre esta tierra. El niño Mario crece en Tepito, el barrio más bravo de la ciudad. El barrio donde la palabra hambre no era una metáfora literaria, sino una rutina de cada mañana. Antes de ser Cantinflas, prueba todo lo que el barrio le ofrece: limpiabotas, bolero, boxeador semiprofesional, taxista, cartero como su padre. Hasta intentó alistarse en el ejército mexicano, pero su padre se opuso porque era menor de edad. Durante un breve periodo del que él mismo hablaba con vergüenza, incluso intentó ser torero. Todos esos oficios aparecerían después en sus películas. El barrendero, el gendarme, el portero, el taxista, el bolero, el padrecito, el profe. Cantinflas no inventaba personajes. Cantinflas se reciclaba a sí mismo. Y esa autenticidad, ese pellizco directo a la vida real del pobre mexicano, es lo que iba a hacer que millones de personas en toda América Latina lo vieran no como un actor de cine, sino como un espejo donde reconocerse. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo que la industria del entretenimiento mexicano nunca quiso explicar con honestidad, y es esto. El éxito de Cantinflas no fue un fenómeno de marketing ni de producción. Fue un fenómeno de verdad social. La gente no reía porque el personaje fuera gracioso. La gente reía porque el personaje era ellos mismos. Era el México que nadie filmaba con dignidad. Y eso, esa conexión que va más allá del entretenimiento, es exactamente lo que convirtió su legado en un campo de batalla cuando él ya no estaba para defenderlo. A los 14 años se mete en una carpa ambulante. Las carpas eran el teatro de los pobres en el México de los años 20 y 30. Lonas montadas en lotes baldíos. Sillas plegables. Cómicos que improvisaban con el público porque no había dinero para escribir guiones formales. Las carpas Ofelia, Sotelo y Valentina son donde Mario Moreno aprende el oficio desde adentro, desde abajo, desde el único lugar donde un muchacho de Tepito sin contactos y sin dinero podía aprender algo. Y fue ahí, en una de esas carpas, donde nació el personaje. Por accidente. El escritor Carlos Monsiváis defendió durante toda su vida una versión concreta, un espectador harto del monólogo del joven Mario Moreno, que hablaba mucho y no decía nada, le gritó desde la audiencia algo parecido a cuánto inflas, una mezcla burlona de cuánto bebes y cuánto hablas. La frase se transformó por contracción del público en Cantinflas. Y Mario Moreno, en lugar de ofenderse, lo adoptó como nombre artístico. Las grandes carreras a veces empiezan así, con un insulto. Pero ojo con esto, porque hay otra versión. Manuel Medel, su socio cómico de los primeros años, decía siempre que el nombre vino de un borrachito llamado Olegario, barrendero del Teatro Folies. Cantinflas, el personaje, era una mezcla de los dos, del insulto del espectador y del borrachito del Folies. Dos humillaciones fundidas en un nombre que iba a valer millones. En 1929, en una de esas carpas, Mario conoce a una mujer que no tiene ningún sentido en su vida y que sin embargo va a ser el centro de todo. Se llama Valentina Ivanova Zubárez. Es moscovita. Nacida el 27 de octubre de 1915 en una Rusia que ya no existía,
una Rusia que la había expulsado siendo niña después de la revolución bolchevique, junto a una familia de bailarines que terminó dando tumbos por medio mundo hasta aterrizar en México. Valentina era bailarina, actriz, mujer culta y refinada, con un acento que arrastraba R's rusas mezcladas con español de cabaret. Mario Moreno, un mexicano pobre de Tepito que apenas terminó la primaria, se enamoró perdidamente. Y ella, contra toda lógica social y económica, se enamoró de él. Se casaron el 27 de octubre de 1934, el día exacto del cumpleaños número 19 de Valentina. Y esa unión, esa pareja imposible entre el cómico de carpa y la bailarina rusa exiliada, iba a ser el único amor verdadero de la vida de Cantinflas. Lo que vino después de ella es otra historia. Una historia mucho más oscura. Las primeras películas llegaron poco después. No te engañes, Corazón en 1936. Así es mi tierra y Águila o Sol en 1937. El signo de la muerte en 1939. Pero fue en 1940, con una película dirigida por Juan Bustillo Oro, donde Mario Moreno pasó definitivamente de cómico de carpa a estrella nacional. Ese año le construyó la base de un imperio. Vinieron Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido, El circo, El bombero atómico, Los tres mosqueteros, El mago, Señor fotógrafo. Casi una película por año. El estilo inconfundible, ese hablar enredado que decía todo sin decir nada, los pantalones caídos sostenidos por una cuerda, la camiseta arrugada, el sombrero de fieltro mal puesto, los dos bigotes despeinados en las comisuras de la boca. Conquistó México primero, después toda Centroamérica, después el resto de América Latina. Y mientras el mundo aplaudía, nadie estaba mirando lo que se acumulaba en silencio detrás del telón. Mientras el mundo aplaudía y los carteles de cine en cada capital latinoamericana llevaban su nombre impreso en letras que no cabían en la marquesina, Mario Moreno estaba construyendo algo más que una carrera. Estaba construyendo un imperio. En 1946, firmó un contrato con Columbia Pictures para la distribución internacional de sus películas. No era un acuerdo menor. Era la llave que abría el mercado global a un cómico de carpa nacido en Tepito. Ese contrato, que en su momento pareció el siguiente paso lógico de una ascensión imparable, llevaría décadas después a uno de los pleitos legales más dolorosos y vergonzosos que haya enfrentado la herencia de cualquier figura del cine mexicano. Pero eso vendría después. Primero vino el triunfo. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. ¡Y qué triunfo! Valentina Ivanova estaba ahí para todo. Para cada estreno, para cada viaje a Hollywood, para cada noche donde el hombre que el mundo conocía como Cantinflas llegaba a casa y dejaba de ser personaje para volver a ser Mario. 32 años de matrimonio reconocido públicamente. 32 años siendo la mujer del hombre más querido de América Latina. Ella, que había llegado a México huyendo de una revolución que devoró su mundo, encontró en este país y en este hombre algo que ninguna bailarina de cabaret podía planear, una vida entera. Pero la vida entera tiene sus sombras. Y las sombras de Cantinflas eran largas. ¿Cuántas veces aplaudimos el espectáculo sin preguntarnos qué estaba pagando en silencio la persona que vivía detrás del telón? Piénsalo un segundo. Porque lo que viene ahora no está en los documentales de homenaje. No está en los especiales de televisión que repasan su filmografía con música de fondo y fotografías en sepia. Está en los espacios que nadie ilumina porque la industria prefiere que el mito permanezca intacto. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Fíjense en la dimensión de lo que estamos hablando. 1956, la vuelta al mundo en 80 días. Michael Todd, productor de Otra Galaxia, invierte $6 millones de la época en una producción que reunió en pantalla a David Niven, Shirley MacLaine, Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Buster Keaton y Charles Boyer. Una constelación. Y en el centro de esa constelación, un mexicano de Tepito con pantalones caídos y sombrero torcido. La película recaudó 33 millones.
Ganó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Y en los carteles para el mercado de habla hispana, el nombre de Cantinflas aparecía en letras más grandes que el de David Niven. Más grandes. El 28 de febrero de 1957, en la gala de los Globos de Oro en Hollywood, ocurrió algo que los pronósticos no contemplaban. Cantinflas competía por mejor actor de comedia o musical contra Marlon Brando, contra Jules Briner, contra Glenn Ford, contra Dan Nica. Todos los cálculos apuntaban a Brando. Era la estrella absoluta de aquella época, el actor que había redefinido lo que significaba actuar. Pero la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tomó una decisión que nadie esperaba y le entregó el Globo de Oro a Mario Moreno. El cómico mexicano subió al escenario, recibió el premio y se convirtió en el primer actor mexicano en ganarlo. Casi 70 años después, esa victoria sobre Marlon Brando sigue siendo uno de los hitos más importantes del cine latino en Hollywood. Y aquí viene algo que pocos conocen. La escena del toreo de esa película fue rodada en Chinchón, un pueblo español a 45 kilómetros de Madrid, todavía bajo el franquismo. Michael Anderson y Michael Todd usaron a los 6.500 habitantes del pueblo como extras y trajeron 3.500 más de los alrededores. 10.000 personas en una sola escena. Y Cantinflas entró al ruedo sin doble. Con el toro de verdad. Porque Mario Moreno había sido torero profesional en su juventud y ese día en Chinchón no estaba actuando. Estaba recordando. En 1966, el mismo año en que moriría Valentina, el Papa Pablo VI concedió una audiencia privada en el Vaticano a Mario Moreno. Cara a cara. Un comediante mexicano y el sucesor de Pedro conversando en privado. El Papa había visto El Padrecito, la película de 1964, y había quedado conmovido por el hombre detrás del personaje. La fotografía recorrió el mundo. Y Cantinflas le confesó a varios amigos cercanos que aquel encuentro, en términos personales, había sido más importante que cualquier premio recibido en Hollywood. Más importante que el Globo de Oro. Más importante que los 5 Oscar de la producción. Y Charles Chaplin, la figura más grande de la comedia en la historia del cine, dijo de él una frase que Mario Moreno guardó como un tesoro hasta el último día de su vida. Chaplin dijo que Cantinflas era el mejor comediante vivo del mundo. No el mejor mexicano. No el mejor latinoamericano. El mejor del mundo. Esa frase se convirtió en una especie de declaración papal del oficio cómico y colocó a Mario Moreno en un lugar donde, en términos artísticos, prácticamente no había nadie por encima de él. Nadie. Pero detrás de los premios, detrás de los carteles, detrás de las audiencias papales y de la frase de Chaplin, Valentina Ivanova cargaba en silencio 2 heridas que ningún aplauso podía sanar. La primera era una herida que el cuerpo le había impuesto sin consultarle. Valentina no podía tener hijos. Lo intentaron durante más de 25 años. No vino ningún embarazo. Para una mujer rusa formada en el catolicismo ortodoxo, trasplantada a un México profundamente católico, esa ausencia no era solo un dolor privado. Era una grieta que el tiempo no cerraba. Esa grieta que Valentina cargaba, la de un vientre que nunca respondió, no era un dolor que se cerrara con el tiempo. Se infectaba. Porque mientras los años pasaban y el silencio del cuerpo se volvía definitivo, el mundo alrededor de ella seguía girando con una crueldad particular. Las mujeres de su círculo tenían hijos. Las vecinas tenían hijos. México entero, ese México católico y fecundo de los años 50, parecía construido sobre la maternidad como eje central de la vida de una mujer. Y Valentina, la rusa trasplantada, la esposa del hombre más querido del país, cargaba ese vacío sola. Pero la herida del cuerpo tenía compañía. La segunda herida era la de la traición. Sistemática, pública, documentada. Cantinflas era infiel. No de manera discreta, no de manera ocasional. Era infiel con la naturalidad de quien sabe que el mundo lo perdona todo porque hace reír al mundo. Los testimonios de personas que lo conocieron de cerca, recogidos en biografías serias publicadas después de 1993, dibujan a un hombre de un carisma devastador. No era atractivo en términos físicos convencionales. Era algo más peligroso que eso. Era encantador.
Era famoso, era rico, y era, fundamentalmente, un hombre que no sabía decir que no cuando una mujer le sonreía. Las infidelidades circulaban con total normalidad en los pasillos de Televisa, en los sets de filmación, en las mesas de los restaurantes de la zona rosa. Valentina lo sabía, y soportaba. Soportaba porque, como ella misma dijo en las pocas entrevistas que concedió a lo largo de su vida, no había a dónde ir. Soportaba porque amaba al hombre detrás del personaje. Soportaba porque en algún rincón de su fe ortodoxa, trasplantada al catolicismo mexicano, seguía esperando que la rueda volviera a girar y que Mario Moreno regresara a ella de manera completa. Esa espera duró décadas. Y entonces llegó Marion Roberts. Mira, lo digo sin rodeos, lo que viene ahora no es chisme de revista. Es la historia de una mujer que pagó con su vida el precio de enamorarse del hombre equivocado. Y eso merece ser contado con el peso que tiene, no con morbo, sino con la seriedad que se le da a cualquier tragedia humana real. Marion Roberts era una mujer estadounidense, presuntamente tejana, cuyo encuentro con Cantinflas las versiones siguen sin poder fijar con certeza. Algunos investigadores ubican el primer contacto durante los rodajes de Hollywood en ese periodo de gloria internacional que siguió a la vuelta al mundo en 80 días. Otros lo sitúan en Acapulco, donde Cantinflas tenía propiedades y donde la vida social de la élite mexicana transcurría con una libertad que la Ciudad de México no siempre permitía. Lo que sí está documentado, lo que aparece en hemerotecas mexicanas y en biografías que no especulan sino que registran, es esto: Marion Roberts quedó embarazada de Cantinflas a finales de 1959. No, espera. Hay versiones que ubican la concepción incluso antes, hacia mediados de ese mismo año, lo que haría que el embarazo fuera aún más contemporáneo al momento de mayor fama internacional del comediante. En septiembre de 1960 nació un niño. El lugar exacto del parto sigue siendo materia de versiones que no coinciden. Algunos dicen que fue en Estados Unidos, otros que fue en México. Pero en todas las versiones, sin excepción, el niño nació y fue entregado a Cantinflas. Y Marion Roberts, al confirmar que el comediante jamás dejaría a Valentina, se suicidó en un hotel de México en diciembre de 1961. Sus restos permanecen en circunstancias poco conocidas hasta hoy. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Piénsalo un segundo. Valentina llevaba 25 años intentando ser madre. 25 años de silencio corporal, de oraciones sin respuesta, de una ausencia que ningún médico supo explicarle con claridad. Y entonces su marido llegó a casa con un bebé en los brazos, el hijo de la mujer que acababa de morir, y le pidió que lo adoptara. Valentina aceptó. No por convicción, no porque la idea le pareciera justa o razonable. Aceptó porque era la única manera de mantener el matrimonio. Aceptó porque prefería criar al hijo de la amante muerta de su marido que enfrentar el resto de su vida sin hijos y sin él. El niño fue registrado oficialmente como adoptivo en 1962. Lo llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. El apellido Ivanova no era un detalle administrativo. Era el último gesto de Cantinflas hacia una mujer a quien le había roto todo, diciéndole sin palabras que ese niño también era de ella. Pero esa convivencia duró apenas 4 años. El 5 de enero de 1966, Valentina Ivanova Subar murió a los 50 años. Cáncer de huesos. Una agonía que los pocos cronistas con acceso a la familia describieron como brutal, como el tipo de sufrimiento que no deja espacio para la dignidad ni para la despedida tranquila. Mario Arturo tenía 5 años cuando enterró a la mujer que él creía su madre. 5 años. Y Cantinflas, a sus 54, se quedó solo con un niño pequeño, una fortuna en crecimiento y un secreto que iba a guardar durante 16 años más. Esa confesión llegó como un terremoto silencioso. No hubo gritos. No hubo escena dramática. Solo palabras dichas en privado, entre padre e hijo, que lo cambiaron todo. Tú no eres mi hijo adoptivo. Tú eres mi sangre. Eso le dijo Cantinflas a Mario Arturo en 1978.
Que Marion Roberts no fue una madre que entregó a su hijo en adopción por necesidad o por circunstancias. Que Marion Roberts fue su madre verdadera. Que él, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, el hombre que había hecho reír a medio mundo, era su padre biológico. Que la historia que Mario Arturo había cargado desde los 5 años, la historia del niño adoptado, del niño que llegó a los brazos de Valentina después de una tragedia, era solo la mitad de la verdad. La otra mitad había estado guardada 16 años. Piénsalo un momento. 16 años mirando a tu hijo a los ojos sabiendo que él no sabe quién es realmente. ¿Cuánto pesa un secreto que le robas a un hijo sobre su propia identidad, sobre su propio origen, sobre el nombre que lleva y la sangre que corre por sus venas? Mario Arturo tenía 27 años cuando escuchó eso. Ya no era un niño al que se le pudiera dar una versión suavizada. Era un hombre adulto que de pronto tuvo que reconstruir quién había sido desde el principio. Que la mujer que enterró a los 5 años no era su madre adoptiva, sino la mujer que su padre le había dado como madre para cubrir una historia que México no podía conocer. Que el apellido Ivanova que cargaba no era solo un gesto de Cantinflas hacia Valentina. Era la única pista que su padre se había permitido dejar en el papel. Esa identidad nueva no llegó como un regalo. Llegó como una carga. Porque a partir de ese momento, Mario Arturo dejó de verse como el hijo adoptivo del comediante más famoso de México y empezó a verse como el heredero. El único, el legítimo. Y esa convicción, esa certeza que se instaló en él a los 27 años, iba a moldear cada decisión que tomaría en los años siguientes. Especialmente las que tomaría 15 años después, cuando su padre estuviera muriendo. Enero de 1993. Cantinflas tiene 81 años. Lleva una década retirado de las cámaras. Su última película había sido El Barrendero, en 1981, un homenaje a los trabajadores invisibles de la Ciudad de México, a esos hombres que él había visto de niño en Tepito limpiando las calles antes de que el mundo despertara. Después de ese estreno, silencio. Vivía entre su residencia en la capital, propiedades en Acapulco y un rancho en las afueras. Era un hombre rico. Era también un hombre profundamente solo. Valentina llevaba 27 años muerta. El romance con Irán Eori era ya historia enterrada. Y Mario Arturo, su hijo, con 32 años, llevaba una vida intermitentemente conflictiva. 3 matrimonios. Primero con Abril del Moral, con quien tuvo a Mario y a Valentina. Después con Sandra Bernard, con quien llegaron los gemelos Mario Patricio y Marisa, y también Gabriel. Por último, Tita Marbez, su tercera esposa, sin hijos en común. Una vida en movimiento constante mientras su padre se quedaba quieto, envejeciendo en ese pedestal donde México lo había colocado sin pedirle permiso. Porque en lo público, Cantinflas seguía siendo intocable. Había presidido la Asociación Nacional de Actores. Había sido el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Había representado a México ante el mundo. Había recibido reconocimientos del gobierno mexicano, del Papa Pablo VI en una audiencia privada en el Vaticano, de instituciones culturales en Madrid, Buenos Aires, Bogotá, Los Ángeles. Era, sin discusión, el embajador cómico no oficial del mundo de habla hispana. Y la enfermedad lo encontró exactamente ahí, en ese pedestal. A inicios de 1993, Cantinflas, que fumaba 2 cajetillas de cigarros sin filtro al día desde los 15 años, recibe un diagnóstico que lo cambia todo. Cáncer pulmonar, según contó después su propio hijo. Los médicos en una primera valoración hablaron también de cáncer de esófago, pero la causa registrada oficialmente, la que aparece en los certificados, es cáncer pulmonar. El médico que lleva su caso desde 1986 se llama Víctor Manuel Rivera. 7 años atendiendo al comediante. Lo conoce, lo respeta. Y lo que importa para esta historia es que está presente en todos los momentos críticos del invierno de 1993. El doctor Rivera declaró después, en archivos que aparecen en el Universal, que el 4 de marzo de 1993, fecha de la firma del documento que partiría a esta familia en 2, Cantinflas estaba lúcido, que evolucionaba favorablemente desde el 1 de marzo, que sabía exactamente lo que estaba firmando.
Esa declaración sería el pilar de una batalla legal que duraría 21 años. Porque la versión de Mario Arturo Moreno Ivanova era exactamente la contraria. Que su padre no estaba en condiciones de firmar nada. Que lo que ocurrió en esa habitación de hospital el 4 de marzo de 1993 fue, según sus propias palabras en una denuncia formal de abril de 1994, una falsificación. Quédate con esa contradicción. Dos versiones irreconciliables. Una habitación de hospital. Un documento que cedía los derechos de explotación, distribución, renta, venta y reproducción de 39 películas de Cantinflas a una sola persona. No a Mario Arturo, su hijo. A Eduardo Moreno Laparade, su sobrino. Eduardo Moreno Laparade era hijo de Eduardo Moreno Reyes. Y Eduardo Moreno Reyes era uno de los 14 hermanos de Cantinflas. Ahí empezó todo. Eduardo Moreno Reyes no era un hermano cualquiera. Era el hombre que durante décadas sostuvo la arquitectura invisible del imperio Cantinflas. El apoderado legal. El que firmaba los contratos cuando Mario Moreno no podía o no quería estar presente. El que negociaba con las productoras. El que conocía cada cláusula, cada regalía, cada acuerdo que había convertido a un peladito de Tepito en uno de los hombres más ricos del mundo de habla hispana. Cuando Eduardo Moreno Reyes muere antes que su hermano, deja un vacío. Pero también deja un heredero. Su hijo Eduardo Moreno Laparade no hereda solamente el apellido ni el vínculo de sangre con el tío más famoso de México. Hereda algo que en este mundo vale más que cualquier testamento formal. Hereda el conocimiento. Sabe quién paga qué. Sabe cuándo se cobran las regalías. Sabe cómo circulan las películas, qué distribuidoras están activas, qué contratos siguen vigentes y cuáles están por vencer. Sabe, sobre todo, dónde está el dinero. Y eso, en febrero de 1993, cuando Cantinflas empieza a apagarse, lo convierte en la persona más estratégicamente posicionada de toda esta historia. Piénsalo un segundo. Un hombre gravemente enfermo. Una fortuna construida durante 50 años. Un catálogo de 39 películas que seguirán generando ingresos décadas después de que el cuerpo que las protagonizó sea cenizas. Y en la habitación del hospital, frecuentando la cama, llevando documentos, hablando con médicos, coordinando con abogados, el sobrino que conoce cada engranaje del negocio. Eduardo Moreno Laparade se vuelve presencia constante en esas semanas. No es una visita ocasional, es una presencia operativa. Y lo que más tarde sería motivo de denuncia penal es que en esa presencia constante, en esas idas y venidas entre pasillos de hospital y despachos de abogados, se preparó el documento. El documento que su tío firmaría el 4 de marzo. Mientras tanto, Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo adoptivo, el heredero natural en términos afectivos, también va al hospital. Nadie lo niega. Pero según sus propias declaraciones posteriores, no estuvo presente en el momento exacto de la firma. Esa ausencia lo cambiaría todo. El 27 de marzo de 1993, 3 semanas después de firmar ese papel, Cantinflas toma una decisión que solo toman los que ya saben. Suspende la radioterapia. Los médicos le han dicho que su cuerpo ya no resiste, que el tratamiento está causando más daño que el que combate. Algunas versiones sitúan parte del tratamiento en Estados Unidos, con equipo especializado traído desde el norte. Otras dicen que todo se hizo en México. Lo que no tiene versiones distintas es lo que Cantinflas pide cuando entiende que ya no hay más que hacer. Quiere volver a su casa. Quiere morir donde vivió. Y así lo hacen. Lo trasladan a su residencia en la Ciudad de México y ahí pasa sus últimos 24 días. Entre dolores que los analgésicos ya no cubren del todo, entre visitas familiares, entre una conciencia que se va apagando como una vela en un cuarto sin ventanas. El 20 de abril de 1993, a las 9:25 de la noche, el corazón se detiene. Infarto fulminante derivado del cáncer. 81 años. Su propia cama. Rodeado de personas cuyos vínculos verdaderos con él, en ese momento, ya estaban contaminados por lo que se había firmado 47 días antes. Tú que llevas siguiendo esta historia desde el principio,
¿Crees que Eduardo Moreno Laparade aprovechó la enfermedad de su tío para asegurar un documento que de otra forma nunca habría conseguido? ¿O crees que Cantinflas, lúcido como declaró su médico, eligió conscientemente a sus sobrinos sobre su hijo? Esa pregunta no es retórica. Cambia absolutamente todo lo que viene después. Porque la madrugada del 21 de abril, una combi blanca llega a la funeraria Félix Cuevas. Dentro va el cuerpo del hombre que había hecho reír a México durante medio siglo. Afuera lo esperaban miles de personas que llevaban horas en la calle, trabajadores, barrenderos, vecinos de Tepito que habían crecido viéndolo en pantallas de cine de barrio, cantantes, actrices con lentes oscuros que no podían ocultar que habían estado llorando. Lo arreglaron rápidamente para que la gente pudiera entrar. Y entró la ciudad entera. María Victoria se acercó al ataúd llorando sin disimulo. Jesús Martínez Palillo, cómico viejo y amigo de toda la vida, dijo una frase que quedó grabada en los archivos de la época y que no necesita ningún comentario adicional. Mi amigo Cantinflas estaba enfermo de lo mismo que estoy yo, pero Dios se lo llevó primero. El 21 de abril por la tarde, Carlos Salinas de Gortari fue en persona. No envió representante. Se presentó en la funeraria, habló en privado con Mario Arturo Moreno Ivanova, entregó la condolencia de la República y prometió un homenaje formal de una semana entera para el mes de junio. El homenaje se cumplió. Salinas entregó al hijo una medalla en honor a la trayectoria del padre. Pero el reconocimiento más inesperado no vino de Los Pinos. Vino del Capitolio. El Congreso de los Estados Unidos guardó un minuto de silencio por la muerte de Cantinflas. Un minuto entero, sin precedentes para una figura del entretenimiento mexicano. Ningún otro actor de este país ha recibido ese gesto hasta hoy. Ese minuto lo coloca en una categoría que no tiene comparación posible. El cortejo fúnebre del 23 de abril fue el más concurrido en la historia de México. Más grande que el de María Félix. Más grande que el de Juan Gabriel. Más grande que el de José José. Las cenizas de Cantinflas llegaron al Panteón Español de la Ciudad de México, a la cripta de la familia Moreno Reyes, junto a las cenizas de Valentina Ivanova, tal como él había pedido expresamente como última voluntad. Ese gesto romántico, ese deseo póstumo de descansar junto a la mujer que amó, contrasta de forma brutal con lo que estaba a punto de comenzar afuera de esa cripta. Porque el mismo día que cerraron el Panteón, se abrió otra cosa. Se abrió la caja de Pandora. Se abrió la guerra. Y una vez que una guerra de ese tamaño comienza, no hay quien la detenga. Ni el luto, ni la memoria, ni el amor de un hijo por su padre. Lo que viene ahora es la cronología documentada de un conflicto legal que atravesó dos países, duró más de 20 años, involucró a una de las productoras más poderosas de Hollywood y dejó una fortuna que en su momento estaba documentada en $70 millones, prácticamente vacía cuando todo terminó. $70 millones. Casi nada. Esta es la parte que más se ha intentado tapar. La que no aparece en los homenajes de televisión. La que los documentales oficiales omiten con una elegancia que ya de por sí dice mucho. Todo empieza el 28 de septiembre de 1993. 5 meses después de que cerraron esa cripta en el Panteón Español, Eduardo Moreno Laparade se presenta ante la Dirección General del Derecho de Autor en la Ciudad de México. Lleva en la mano el convenio firmado el 4 de marzo. Lo registra. Lo oficializa. A partir de ese momento, sobre el papel, las 39 películas de Cantinflas le pertenecen legalmente al sobrino. 39 películas. Cada transmisión por televisión. Cada exhibición pública. Cada distribución internacional. Cada renta. Cada venta. Cada centavo que generara la imagen de Mario Moreno Reyes en cualquier pantalla del mundo, en teoría, iba directo a la cuenta de Eduardo Moreno Laparade. Y aquí es donde todo cambia. Mario Moreno Ivanova se entera del registro. Y lo que siente no es tristeza. Es una rabia que iba a definir el resto de su vida. Porque su padre le había dejado propiedades, sí. La mansión en Paseo de la Reforma. Departamentos en Acapulco. El rancho. Los autos de lujo. Mario Arturo era el heredero universal declarado de todo eso. Pero las películas no eran suyas. Las películas.
lo único que generaba ingresos permanentes en el tiempo, lo único que seguiría produciendo dinero décadas después de la muerte, lo único verdaderamente inmortal del legado de Cantinflas. Eso no era suyo. ¿Cómo se le explica a un hijo que el nombre de su padre, la voz de su padre, la risa de su padre, le pertenecen legalmente a otra persona? El 20 de abril de 1994, un año exacto después de la muerte de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova interpone una denuncia formal en los tribunales de la Ciudad de México. La fecha no es accidental. La elige él. El aniversario de la muerte del padre como fecha de inicio de la batalla, para que tenga peso simbólico. Pero el peso simbólico no es peso jurídico. Lo que importan son las pruebas. Y las pruebas en este caso eran un laberinto. Una firma que el doctor Rivera juraba haber visto plasmar en plena conciencia. Un sobrino que decía haber estado presente. Un documento con sello, con fecha, con testigos. Mario Moreno Ivanova lo defendió de todas formas. Contrató abogados. Pagó honorarios. Vendió propiedades para financiar la batalla. En 1995, Eduardo Moreno Laparade es detenido por la Policía Judicial del Distrito Federal en 2 ocasiones distintas. Fraude en grado de tentativa. Resultado directo de las acciones legales del hijo. Sin embargo, en ambas ocasiones obtiene su libertad. Los procesos no prosperan al nivel que Mario Arturo esperaba. El sobrino sigue ostentando los derechos. Sigue. El 12 de enero de 1998, Mario Moreno Ivanova abre otro frente. Demanda en tribunales de Estados Unidos a Columbia Pictures. El argumento es el siguiente. En 1946, Cantinflas había firmado un contrato con Columbia para la distribución internacional de sus películas. Pero ese contrato, según defendía Mario Arturo, había caducado. Tenía errores legales. Y los derechos sobre 34 de las 39 películas debían volver a México. Debían volver a la familia. Era una demanda contra un gigante de Hollywood. Una pelea completamente desigual. Y para financiarla, Mario Arturo vendió la mansión de paseo de la Reforma que su padre le había heredado. Vendió un automóvil antiguo de lujo. Vendió otras propiedades. Todo para pagar abogados estadounidenses. Todo para defender el nombre del padre en cortes de Los Ángeles. Piénsalo un segundo. El hijo de Cantinflas vendiendo la casa de Cantinflas para pelear por las películas de Cantinflas. El 2 de junio de 2001, después de 8 años de litigio, la sentencia llega. Columbia Pictures gana. Las 34 películas en territorio de Estados Unidos son propiedad de Columbia. La Corte señaló incluso errores en los documentos que Mario Arturo había presentado como prueba. Pierde el juicio. Pierde el dinero invertido. Pierde la posibilidad de explotar las películas en el mercado más grande del mundo de habla hispana. Y para entonces ya no le queda casi nada con que seguir peleando. Pero la peor revelación todavía no había llegado. En 2003, Mario Moreno Ivanova concede una entrevista al periódico El Universal. Y lo que dice deja al país en silencio. Palabras textuales, tomadas directamente de esa entrevista. Mi papá tenía cuentas en España, Islas Caimán, Nueva York y México. Y al fallecer fui a los bancos a informarles del deceso para congelarlas y hacer los inventarios de la herencia. Ahí empezó todo. Porque lo que encontró en esos bancos no era lo que nadie esperaba. 70 millones de dólares. Esa cifra no es un rumor. No es una exageración de tabloides. Es lo que el propio hijo de Cantinflas declaró públicamente, con nombre y apellido, en las páginas del Universal. 70 millones de dólares que él sabía que existían, que había visto, que su padre había acumulado durante décadas de trabajo, de sacrificio, de genio cómico convertido en imperio. Y cuando fue a los bancos a hacer el inventario de la herencia, en la cuenta de Banamex encontró 13.000 nuevos pesos. 13.000 pesos. No millones. No miles de dólares. 13.000 pesos nuevos. La diferencia entre esas dos cifras no es un error contable. Es un abismo. Es el tipo de abismo que no se explica con tasas de interés ni con gastos médicos del último año. Es el tipo de abismo que exige una explicación que nadie, hasta hoy, ha dado de forma satisfactoria.
Y aquí viene lo importante. Entre la muerte de Mario Moreno Reyes en abril de 1993 y el momento en que su hijo revisó esas cuentas, pasaron 5 meses. No, espera, según los registros que Mario Arturo presentó ante los medios, fueron exactamente 5 meses los que transcurrieron entre el deceso y la revisión formal de los saldos. 5 meses en los que ese dinero, si alguna vez estuvo ahí, simplemente dejó de estar. Mario Moreno Ivanova intentó demostrar que alguien lo había movido. Intentó señalar a los bancos. Intentó señalar a terceros. Ninguna acusación prosperó. Ningún juez encontró evidencia suficiente. Ningún banco fue sancionado. 70 millones de dólares de la fortuna del comediante más famoso de México desaparecieron sin dejar rastro legal. Piénsalo un segundo. Eso no es una herencia perdida. Eso es una herencia borrada. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo. En 2012, Eduardo Moreno Laparade, el sobrino que había recibido los derechos de las películas con aquel documento firmado en la cama del hospital, concedió una entrevista al diario español El País en su edición latinoamericana. Llevaba 19 años de pleitos encima. 19 años de tribunales, de acusaciones cruzadas, de guerra familiar librada en papel sellado. Y en esa entrevista, hablando de Mario Arturo, soltó una frase que viajó por todo el mundo de habla hispana como un incendio. Dijo que el hijo de Cantinflas era el dueño de casi todo, pero que todo lo tiró, que se lo metió por la nariz. Esa imagen, brutal, concreta, imposible de olvidar. La imagen del heredero del cómico más rico de México inhalando la herencia. Esa versión se instaló en la memoria colectiva de millones de mexicanos y latinoamericanos que habían crecido viendo a Cantinflas en la pantalla grande. Y la sombra que esa frase proyectó sobre Mario Moreno Ivanova nunca se fue del todo. Él respondió, negó, defendió que el dinero había desaparecido por culpa de los bancos y de manejos que él no podía probar en tribunales. Pero la narrativa ya estaba escrita. Y los que tenemos memoria sabemos muy bien que en este país, cuando la narrativa se instala, pocas veces hay retorno. ¿Cuántos hombres han sido destruidos no por lo que hicieron, sino por lo que alguien dijo de ellos en el momento exacto en que ya no podían defenderse con dinero? La Suprema Corte de Justicia de México dictó su sentencia definitiva en 2014, 21 años después de la muerte del padre. La resolución fue clara y sin matices. Eduardo Moreno Laparade es el sucesor legítimo de los derechos sobre las 39 películas de Cantinflas en territorio mexicano. Aquel documento del 4 de marzo de 1993, firmado en una cama de hospital con un sobrino al lado y un médico certificando lucidez, era legalmente válido. La firma no había sido falsificada. El proceso había sido correcto. Mario Moreno Ivanova había perdido todo. La batalla en Estados Unidos. La batalla en México, la fortuna, la casa de paseo de la Reforma que vendió para pagar abogados, los automóviles, las propiedades, el nombre limpio, todo. Y lo que es peor, en ese momento de derrota definitiva, le quedaban exactamente 3 años de vida. Pero fíjense en el cinismo de lo que ocurría en paralelo mientras los tribunales cerraban el expediente. Ese mismo año, 2014, se estrenaba en los cines la película biográfica Cantinflas, dirigida por Sebastián del Amo y protagonizada por el actor español Óscar Jaenada. Una producción que pretendía rescatar la dignidad cómica del padre, devolverle al mundo la imagen del genio que había hecho reír a generaciones enteras. Y Mario Moreno Ivanova había sido parte clave de ese proyecto. Había trabajado durante años para que esa película existiera. Había colaborado en la creación de un museo con más de 500 objetos personales del comediante, incluyendo la réplica exacta de la patrulla del patrullero 777. Había firmado en 2001 un convenio con Televisa por $6 millones para la difusión de las películas del padre. El hijo que supuestamente lo había destruido todo también había intentado preservarlo todo. Las dos cosas al mismo tiempo. La película fue un éxito comercial. El público llenó las salas. El nombre de Cantinflas volvió a brillar en marquesinas. Y ese mismo año,
En ese mismo momento de aparente reivindicación, la Suprema Corte firmaba la sentencia que confirmaba que el hijo no tenía derecho a nada de lo que había intentado salvar. 2014, el año en que Cantinflas volvía al cine, y el año en que su hijo reconocía oficialmente que la guerra había terminado, y que la había perdido. Pero hay algo que los medios mexicanos no documentaron bien durante años. Algo que permaneció en las sombras de las hemerotecas y en declaraciones dispersas que nadie había reunido en un solo lugar hasta hace muy poco. Mario Moreno Ivanova tuvo 5 hijos. 4 sobrevivieron a la infancia. Del primer matrimonio con Abril del Moral nacieron Mario Moreno del Moral y Valentina Moreno del Moral. Del segundo matrimonio con Sandra Bernat llegaron los gemelos Mario, Patricio y Marisa, y después Gabriel Moreno Bernat. 5 nietos directos de Cantinflas. 5 descendientes que llevan el apellido y la marca de pertenecer a la dinastía del cómico más rico que este país produjo en el siglo XX. ¿Tú crees que esos 5 nietos de Cantinflas heredaron algo de ese legado, o la guerra familiar los dejó igual de vacíos que las cuentas de Banamex? Y la vida de varios de esos nietos, contada con datos verificables que aparecieron en hemerotecas mexicanas, en entrevistas en podcast, en declaraciones a medios serios y en reportajes recientes de 2025, es la parte más oscura de todo este expediente. La parte que nadie quiso contar bien. Hasta ahora. Es una crónica brutal. No hay otra forma de llamarla. Empezamos con el caso más oscuro de todo este expediente. El que nadie quiso tocar de frente. El que los medios enterraron en 3 párrafos y siguieron adelante como si nada. Mario Patricio Moreno Bernat. Hijo del segundo matrimonio de Mario Arturo. Gemelo de Marisa. Nieto biológico directo del hombre cuya imagen todavía aparece en museos, en homenajes, en discursos sobre el orgullo del cine nacional mexicano. Nacido a finales de los años 90. 21 años de vida. La madrugada del 24 de junio de 2013, alrededor de las 3 de la mañana, una mujer joven que lo acompañaba marcó el número de la Policía Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. La llamada salió desde el Hotel Santa Cruz. Mira, lo que le pasó a esa familia no fue un accidente. Fue el resultado de un sistema que lleva décadas funcionando, exactamente igual. Contratos que se firman sin leer, abogados que trabajan para el dinero, no para las personas, familias que se destruyen desde adentro mientras los de afuera se llevan todo. Y lo más brutal es que hoy mismo, en este momento, hay artistas mexicanos firmando papeles que no entienden, hay herederos que no saben lo que tienen, hay ejecutivos que sí lo saben perfectamente. El nombre cambia, el patrón no. Yo quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Mario Arturo fue víctima del sistema o tomó decisiones que él mismo eligió? Déjame tu respuesta abajo, con nombre y todo, sin miedo. Y si quieres que sigamos abriendo expedientes que nadie más está tocando, ya sabes dónde está el botón de suscripción. Lo que viene es todavía más oscuro. El dinero no corrompe a las familias, las revela.